Bueno, espero que le hayan quedado inquietudes para el momento de las preguntas y que la gente que lo está viendo también haga consultas a través del chat, que el ingeniero después va a responder las preguntas. Realmente el tema ha sido, creo, al menos para mí fue muy interesante y seguramente para muchos aquí el tema ha sido muy interesante. Quiero presentarles ahora a la doctora Silvina Pinto. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, docente de cátedra de patología desde hace 31 años en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Realizó su doctorado en la Universidad Nacional de Luján en el área de sanidad intestinal en aves y actualmente y desde hace unos 15 años también trabaja en patología aviar en el diagnóstico histopatológico y forma parte de proyectos de investigación del INTA y de la Universidad Nacional de Luján. Agradecemos a Cladán la participación. Adelante. Bueno, buenos días. Quería agradecer a Isidro, que es el motor de Red Alimentaria, por la invitación, como también a Cladam, ¿sí? Para abordar un poquito este tema que hace unos años viene preocupando bastante a lo que es la industria avícola. La charla va a consistir concretamente en 3 puntos, sí, a abordar, en lo que es la presentación de la enfermedad, si bien seguramente muchos acá la conocen, presentarla un poquito, después hablar de la actualización, desde lo que es el campo en el que yo trabajo, que es la histopatología, para ver qué ha ido pasando en los últimos años, ya que en los muestreos que recibo realicé un relevamiento e ir viendo en diferentes líneas de producción qué es lo que fue pasando. Y por último, ver cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad, pero desde la histopatología, desde las necropsias, desde las lesiones que vamos a encontrar y desde un punto importante que yo veo en general en el laboratorio, que es considerar el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial para evaluar, muchas veces recibo como presuntivos, ¿sí?, al haber estado habiendo brotes en los últimos años, como pensando en la enfermedad, y sin embargo no hay que dejar de considerar otros tópicos, ¿sí?, a la hora de los presuntivos. Entonces, vamos a ver la presentación. ¿Qué enfermedad? ¿Quién es el agente que produce esto? Es un aviadenovirus, ¿sí?, del género de los adenovirus. Tiene 5 especies, A, B, C y D, pero también tiene 12 serotipos. Y dentro de los serotipos es donde viene la preocupación de las vacunas, ya que ahí es donde se va a apuntar a ver cuáles son los virus de campo que empiezan a aparecer en cuanto a la serotipificación. ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que aparece con más frecuencia en nuestro país, en la Argentina? El 8B y el 11, y en los últimos meses también empezó a aparecer el 4. El 4 lo asociamos con el síndrome de hidropericardio, donde presenta este tipo de lesión, sumado a las lesiones hepáticas también. Las lesiones hepáticas, y también afecta a los riñones, produciendo una nefritis. Estos 3 tipos de lesiones son frecuentes de ver en las necropsias. Entonces, ¿desde cuándo aparece esta enfermedad en el mundo? ¿Sí? Nosotros en nuestro país la tenemos desde 2012, 2013, 2014 y después con casos esporádicos, y después sí se ha incrementado. Pero en el mundo, en el 1963, en Estados Unidos, en Connecticut, está reportado el primer caso, donde en realidad lo que se veía era en un campo, en una granja de parrilleros de 7 semanas de edad, empieza a incrementarse la mortandad. Cuando se realizan las necropsias ven
los hígados afectados. Se hace histopatología de esos hígados y se encuentra lo que vemos acá. Por un lado, lo que vemos en esta diapositiva, quizás no está muy, pero bueno, se ven lesiones de necrosis y lesiones de degeneración vacuolar en los hepatocitos. Y por otro lado, lo que vemos en estas, esto acá azul, estos redondelitos azules, justamente son los cuerpos de inclusión, que para el caso de la hepatitis a cuerpo de inclusión es muy fácil el diagnóstico porque son muy grandes. Las enfermedades virales que cursan con la presencia de cuerpos de inclusión a veces no es tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces son muy chiquitos, no los podemos ubicar. Sin embargo, en este caso son muy grandes, son intranucleares, tienen una coloración con mucha intensidad y son muy fáciles de identificar. Sin embargo, podemos llegar a tener también otros cuerpos de inclusión, ¿sí? Que son, por ejemplo, acá tenemos 2 hepatocitos, ¿sí? Son acidófilos y más pequeños con un halo alrededor. Esos cuerpos de inclusión nos pueden llegar a pensar en herpes, son los típicos cuerpos de herpes. Pero por suerte los basófilos, si bien grandotes, son los más frecuentes de encontrar, que nos ayudan al diagnóstico. Entonces, Hempel y Fraser lo que hicieron fue hacer histopatología y encontraron estos cuerpos de inclusión. Les llamó la atención, obviamente pensaron en virus, pero no lograron aislar el virus en un principio. Con el correr de los años, 1970, 1975, empieza a extenderse ya de Estados Unidos a Canadá, a México y después empiezan a aparecer en Europa y América del Sur. Entonces, acá hay un relevamiento que hizo Yale el año pasado, muy exhaustivo, donde presenta todos las especies con sus serotipos, ¿sí? Los animales, las aves, el tipo de aves afectadas y qué es lo que vemos acá nosotros como más frecuente en nuestro país, justamente hepatitis a cuerpo de inclusión y el síndrome de hidropericardio, ¿sí? Con el serotipo 4 y acá el serotipo 11 y el 8B, que es lo que más vemos, y acá en las especies son C, D y E. Eso es lo que aparece con más frecuencia en nuestro país. Después, para terminar de presentar un poquito la enfermedad, tiene una incubación bastante corta, de 24 a 48 horas, y el tipo de transmisión es clave. Esta enfermedad tiene 2 tipos de transmisión, como vemos acá, vertical y también horizontal. Horizontal a través de fomites, ¿sí? A través de lo que es la ruta fecal a oral, y o sea que en este caso vemos la importancia, ¿sí? Del desafío que puedan tener las camas. Las camas de los galpones es un lugar donde sin haber tenido un buen tratamiento es un foco de infección para futuras crianzas, ¿sí? Se ha hecho relevamientos de cultivos virales y dentro de virus como bronquitis también aparecen con mucha frecuencia los adenovirus. En el caso de la transmisión vertical, la transmisión puede ser por semen, por eso es muy importante a la hora de pensar en la inseminación artificial. Y luego vamos a tener las progenies donde en la primera semana de vida empezamos a tener... vamos a tener presentación de casos, ¿sí? Por eso cuando uno hace un relevamiento de la edad, es clave justamente para asociarlo con una transmisión vertical o una transmisión horizontal. Vamos entonces a qué es lo que yo fui encontrando en los muestreos de histopatología en el laboratorio. Esto es un relevamiento que se realizó entre 2019 y 2022 de los casos que yo recibo. ¿Qué es lo que encontré? Se evaluaron 766 granjas solamente de parrilleros. ¿Y qué es lo que apareció acá? Una prevalencia del 16.8% de hepatitis a cuerpo de inclusión en relación a otras enfermedades. Luego, en esos años consideré la edad de presentación. La edad de presentación en general... la bibliografía la describe entre la 3ª y 5ª semana. Bueno, acá se ajustó un poquito más, entre la 4ª y 5ª semana de edad es donde
se ven la presentación de casos clínicos. Luego, en el caso de los reproductores, de esos 260 granjas evaluadas de reproductores, 13 resultaron positivas, ¿sí?, con una prevalencia del 5% y una edad de presentación alrededor de las primeras 2 semanas. De acuerdo a lo que vimos de la prevalencia casi del 17% en parrilleros, vamos a ver la presentación estacional y dejar de lado lo que es la línea de producción de ponedoras, ya que hubo aislados casos que no ameritaban a realizar un análisis. Entonces, centralizando más en la presentación de parrilleros y de reproductores, vamos a ver cómo se dispone la presentación año a año de acuerdo a los meses, ¿sí? En el caso de los parrilleros, se centralizó más entre marzo y mayo, ¿sí? Y fue bastante parejo en lo que fue del 2020 al 2022. En el 2019 hubo pocos casos, ¿sí?, y se quedaron más entre septiembre y noviembre. Quedó afuera diciembre porque no hubo casos. Pero fue bastante, digamos, a lo largo de todo el año se presentó, siendo sí un pico a este nivel. ¿Qué pasó con los reproductores? Bueno, en este caso fue bastante más aleatorio, donde por año se iban centralizando un poco por meses, siendo el 2021 un poco más entre mayo y julio. Vamos ahora entonces a ver cuántos casos de hepatitis iban apareciendo año tras año. Fíjense, acá tenemos en el 2019 pocos casos, ¿sí?, en parrilleros, se repetía lo que pasaba acá en reproductores, y luego iba creciendo en forma exponencial hasta el año pasado, ¿sí?, de manera, digamos, muy marcada. Lo mismo pasó en los reproductores hasta el 2021. Sin embargo, en el 2022 baja drásticamente. Al encontrar esto decimos, bueno, a ver, quizás sea porque aumentan los muestreos también, pero uno se hace también la pregunta, ¿por qué aumentan los muestreos? Porque aumentan los casos, ¿sí? Entonces, la preocupación de que se vaya incrementando la presentación de estos brotes hace también que aumente los muestreos para ver qué está pasando. En el caso de los parrilleros, ¿sí?, fue aumentando hasta el 2021 y luego bajó, ¿sí?, bajó un poco. Y algo muy similar ocurre también a nivel de los reproductores. Entonces, esto nos despierta para, antes de ir a lo que es el diagnóstico y todo lo que yo hablaba de las lesiones, los hallazgos de necropsia y los diagnósticos diferenciales, hacer un alto y ver qué pasó con este análisis, qué interrogantes o conclusiones nos genera. Por un lado, hubo hasta el año pasado y sigue habiendo, yo el 2023 como quedaba a mitad de camino, lo dejé, pero siguen habiendo casos. El aumento en los casos de los parrilleros, disminuyen los casos de los reproductores y ¿qué está pasando con el manejo y la bioseguridad? ¿Por qué? Porque en la medida que se realizan los muestreos, esto marca las fallas en el manejo. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos, como todo el tracto intestinal, como los órganos linfoides, que van a ser el reflejo del estado sanitario de las aves en las granjas. Entonces, manejo y bioseguridad es un punto de qué está pasando. Así, las conclusiones en lo que es la importancia de los monitoreos nos va a reflejar un poco qué es lo que está pasando en cada caso, y después que esos muestreos sean completos. ¿Y qué es lo que fuimos encontrando en el laboratorio? Que muchas veces había un presuntivo de hepatitis a cuerpo de oclusión. ¿Qué se hacía? Se mandaba hígado. Punto. Nada más. Cuando hablo de muestreos completos, es mandar cada órgano, ¿sí? Yo hago la necropsia y realmente no me llama la atención. Veo el vaso que está bien, el intestino
no hay algo muy significativo. Sin embargo, lo que a simple vista, a ojo desnudo en la necropsia no llame la atención, quizá podemos ver lesiones incipientes al microscopio, y por eso es la importancia de los muestreos completos, ¿sí? Donde uno mande órganos linfoides como timo, como bolsa de Fabricio, el vaso, las tonsilas secales. ¿Qué pasa a nivel intestinal? ¿Sí? Un síndrome de malabsorción uno asocia con reovirosis o con alguna deficiencia. Sin embargo, con un problema, una afección viral, nosotros tenemos un deterioro del estado general. Eso hace que come menos, toma menos agua y probablemente genere una disbacteriosis a nivel intestinal. Entonces, podemos tener la presencia de coinfecciones, ¿sí? Que llevan a agravar los casos y a incrementar de esa manera la mortandad. Hace muchos años se hablaba de hepatitis a cuerpo de inclusión como una enfermedad secundaria. Muchas veces se le hablaba como sinónimo de mal estado sanitario, incluso para hablarlo simple, como mugre, como algo estaba pasando en las granjas, y se asociaba como algo secundario. Ya hace unos 5 o 6 años atrás se empezó a considerar como un agente primario, ¿sí? No necesita de un estado de inmunosupresión previa, y muchas veces hay unos grandes desafíos en los galpones para que se presente esta enfermedad. Por eso el tema de muestreos completos va de la mano con lo que sería hacer una buena evaluación del estado sanitario. Entonces, hechos, digamos, las conclusiones con respecto a lo que es la actualización, vamos a cómo podemos diagnosticar la enfermedad. Estos son 2 hígados en cuanto a los hallazgos de necropsia. Fíjense, son 2 hígados que son bastante diferentes, ¿sí? Alguno es normal y quizás podríamos pensar que tiene un color que se acerca bastante a lo normal. Sin embargo, los 2 hígados están afectados de hepatitis a cuerpo de inclusión. ¿Por qué pongo esta diapositiva y hago el acento en esto? Porque esta enfermedad tiene una gran variación en la severidad, ¿sí? Entonces, podemos encontrarnos en una granja con casos donde las lesiones predominantes que yo mostré en el primer reporte con las fotos micro de necrosis y degeneración de los hepatocitos sea leve, y en otras a veces me compromete en forma masiva todo el parénquima hepático. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar en la primera. Fíjense, ¿hay cuerpos de inclusión? Hay cuerpos de inclusión. ¿Hay necrosis? Son muy pequeños los foquitos de necrosis, ¿sí? Tengo por acá, todo esto que se ve acá son los eritrocitos, es la dilatación de los sinusoides, y me está marcando que hay un componente inflamatorio, pero de curso bastante reciente. ¿Por qué? Porque no veo infiltrado inflamatorio. Apenas empieza a haber necrosis, sí ya hay cuerpos de inclusión, y la lesión es muy leve y me lo refleja incluso la macroscopía del hígado. Cuando miro el otro hígado, ¿sí? Bueno, esta diapo estaba animada. La de abajo se ve grandes extensiones de necrosis, que es lo que me estaría marcando la foto de macroscópica, ¿sí? Toda esta coloración medio amarillenta que se ve acá son extensas zonas de necrosis, ¿sí? Y sin embargo también voy a ver los cuerpos de inclusión, que van a estar en menor medida. Cuanto más afectado está el hígado, menor cantidad de cuerpos de inclusión voy a tener. ¿Por qué? Porque al tener más necrosis, los cuerpos de inclusión están en los hepatocitos viables, los que están bien. Cuando se necrosan, ya no hay más cuerpo de inclusión. Los tengo que buscar. Incluso puedo llegar a encontrar, fíjense acá, veo uno con cuerpos de inclusión acidófilos, ¿lo ven? Que con ese halo alrededor. Y también tengo los basófilos, pero son en mucha menor medida que los que se veían en un hígado que tiene una menor severidad. ¿Qué otros órganos vamos a tener afectados? La molleja. La molleja podemos llegar a encontrar zonas erosionadas, podemos llegar a encontrar cuerpos de inclusión. Sí, yo lo he tenido en muy aislados casos, ¿sí?
pero puede, y la bibliografía lo menciona, que sí podemos llegar a encontrar cuerpos de inclusión. El páncreas, fíjense, acá tengo el duodeno, en el medio está el páncreas. Fíjense que hay cambios de coloración en el páncreas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay zonas de necrosis. El páncreas es un órgano que siempre tiene que ir acompañado cuando uno está sospechando de hepatitis, porque además de el virus, además de tener como órgano blanco el hígado, tiene el páncreas, y justamente en el páncreas es donde vamos a encontrar también numerosos cuerpos de inclusión que nos ayuden a poder confirmar el diagnóstico. Otros órganos afectados, ¿sí? Acá estamos mostrando el corazón, ¿sí? Visto de otros lugares, donde son dos fotos que nos permiten ver con claridad el líquido en la bolsa pericárdica. Esto es lo que hacíamos antes alusión a el serotipo 4, que presenta el síndrome de hidropericardio. Estos son dos casos justamente del serotipo 4. Pero ¿qué pasa? Yo solamente encuentro hidropericardio cuando estoy pensando en hepatitis a cuerpo de inclusión. No, ¿sí? Entonces, en la necropsia puede ser sugerente pensar que puedo tener una granja con hepatitis. Sin embargo, ¿qué hay que hacer? Muestrear. Los cuerpos de inclusión no van a aparecer en corazón. Sí, en corazón este acúmulo de líquido nos puede dar degeneración de las fibras miocárdicas, llevando a una falla cardíaca. Sin embargo, no vamos a ver los cuerpos de inclusión, sí los vamos a ver en el hígado, sí va a estar también afectado el hígado, puedo tener afectado el páncreas y suele también ir acompañado con una nefritis, ¿sí? Donde voy a encontrar en la necropsia cambios a nivel de la coloración y el tamaño de los lóbulos renales. Entonces, no es confirmatorio encontrar esto para pensar en hepatitis. ¿Hay otras enfermedades que me pueden dar hidropericardio? Claro que sí. El hidropericardio es cuando hay un reflejo de una hipoalbuminemia, puedo asociarlo con un síndrome de mala absorción, se puede asociar con diversas patologías, ¿sí? Pero bueno, en la lista tiene que estar la posibilidad de pensar en hepatitis, pero no es que lo voy a confirmar por esto. Cuando vamos a hablar de las coinfecciones, en general se asocia con dos enfermedades. Una de ellas es la que afecta a la bolsa de Fabricio. Acá tenemos una bolsa de Fabricio normal, ¿sí? Donde se ven bien los repliegues. Y en esta, que está más chiquita, veo exudado y veo como aplanamiento, ¿sí? De esos repliegues. ¿Qué es lo que veo al microscopio? Cuando yo estoy haciendo la necropsia y me encuentro con bolsas de Fabricio de ese tipo, si esa bolsa de Fabricio es como la que veíamos a la izquierda, voy a ver al microscopio unos folículos donde conserven la integridad y esa corteza llena de linfocitos B, ¿sí? Que se ve con claridad acá. ¿Qué pasa cuando tengo un caso de inmunosupresión, ¿sí? Que va a ir de la mano con hepatitis a cuerpo de inclusión, pero a lo mejor no me va a afectar como órgano blanco la bolsa? Bueno, puedo tener disminución del número de folículos y esto puede hacer también que los repliegues que yo veía recién macroscópicamente, donde se ven aplanados, también los voy a ver al microscopio. Esto es dos repliegues más cortos, más atróficos frente a uno más grande y una disminución en ese número de los folículos. ¿Qué pasa cuando yo los folículos ya los encuentro con esta imagen donde todo ese puntillado que hay alrededor de estos folículos son heterófilos, me está marcando una gran inflamación? Es en este caso donde yo pienso como coinfección en la enfermedad de Gumboro. Y la enfermedad de Gumboro suele presentarse, ¿sí? Con bastante frecuencia con hepatitis. Otro tipo de enfermedad es la anemia infecciosa aviar, donde yo voy a evaluar acá en el timo, este es el cuello, ¿sí? Los lóbulos, estos serían lóbulos normales. Así veo un lóbulo normal al microscopio, donde se ve una gran población de los linfocitos B en los lóbulos, ¿sí? Mientras que en anemia yo voy a encontrar atrofia, ¿sí? Acá están muy disminuidos de tamaño.
En otro caso, de una presentación más severa, puedo encontrar hemorragia o necrosis de esos lóbulos, pero cuando los miro al microscopio, a veces no hay directamente linfocitos T en la periferia o están muy disminuidos. Estas serían dos enfermedades, gumboro y anemia, que suelen tener presentación como coinfecciones en hepatitis. Pero vamos ahora a ver qué pasa con los diagnósticos diferenciales. Yo muchas veces recibo en el laboratorio un presuntivo hepatitis y muchas veces no lo es, ¿sí? Lo que pasa es que está generando grandes pérdidas en las granjas y es lo primero que uno piensa. Pero en muchos casos estos tres serían diagnósticos diferenciales que yo logro encontrar con más frecuencia. Aflatoxinas, ¿sí? Sabemos que aflatoxina beta 1 es hepatotóxica, salmonela y colibacilosis, en particular en su fase aguda septicémica. ¿Qué es lo que veo? Fíjense, acá tengo un hígado con aflatoxinas. Hay un cambio de color, hay un cambio de tamaño. Y es bastante sugerente a veces que me haga pensar que pueda tener una hepatitis, porque a veces en la hepatitis veo cambios de color, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo al microscopio? Las lesiones son bastante distintas, puedo encontrar necrosis al igual que en hepatitis, obviamente no va a haber cuerpos de inclusión, y voy a encontrar proliferación biliar. Acá tengo un espacio porta y todo esto que se ve acá son conductos biliares, ¿sí? Y esto que se ve acá es infiltrado linfocitario entre los conductos biliares. Esto, si bien uno con la histopatología no lo puede confirmar, es muy sugerente de que sea una aflatoxicosis. En el caso de salmonela, puedo tener también hígados con un cambio de color, incluso si se observan con atención, hay pequeños puntitos blancos. Esos puntitos blancos van a relacionarse con lo que vemos acá al microscopio, que son focos de necrosis. Y algo parecido también pasa en la colibacilosis, Escherichia coli, me va a dar un cambio de color, a veces la coloración tiende a ser algo verdosa, en los hígados o directamente como estas manchitas redondeadas que se ven acá como focos de necrosis. ¿Qué es lo que yo después miro al microscopio? Escherichia coli provoca daño vascular, entonces me va a dar trombosis, ¿sí? Con fibrina, y esto rosadito que se ve acá es acúmulo de fibrina entre los sinusoides. Quiere decir que cuando yo tengo fibrina, tengo daño vascular. Si tengo daño vascular, voy a tener necrosis isquémica. Entonces, sí, eso va a ser el reflejo de lo que yo después veo a la necropsia. Entonces, para terminar, ¿a qué darle importancia? A la bioseguridad, al monitoreo y que ese monitoreo sea bien completo y a considerar diagnósticos diferenciales para no apuntar solamente a hepatitis y que al no apuntar solo hepatitis necesitamos poder haber muestreado otros órganos. En el caso, por ejemplo, de estas dos enfermedades infecciosas que mencionaba yo, bacterianas, siempre van de la mano con lesiones en el vaso. El vaso es un buen órgano para hacer una evaluación de un proceso septicémico, donde yo encuentre o los émbolos bacterianos o los foquitos de necrosis. Y poner atención al parrillero, que es el que viene sosteniendo e incrementándose los casos en forma exponencial, como vimos antes en las curvas, ya que en el caso de los parrilleros deberíamos poder poner más atención en la parte justamente de manejo y de bioseguridad, y eso se vio reflejado en los muestreos más completos que se recibían, donde al recibir, por ejemplo, los órganos inmunitarios, se veía compromiso, ¿sí? De los órganos se veía compromiso también, por ejemplo, a nivel renal, ¿sí? Recuerden que es muy frecuente encontrar, por ejemplo, urolitiasis por la causa de deshidratación, nada más, no pensar en algo infeccioso. La falta de agua, pero no porque falte agua en la granja, sino que el pollo se siente débil, se siente mal y le va a costar
acceder al agua, no va a tener ganas de caminar, no va a comer. Entonces, bueno, eso es lo que ayuda, en el caso del parrillero puntualmente, al deterioro del estado general. Bueno, con esto termino.